estoy hablando sobre las advertencias. La Biblia no solo habla de promesas y bendiciones. A veces nos gusta hablar de promesas y bendiciones. La Biblia no solo habla de eso, la Biblia habla también de advertencias. Claramente el Señor en su palabra, tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo dejaron una gran cantidad de advertencias que muchas de las veces no las tomamos en cuenta o simplemente las leemos y no les damos la debida atención. Por ejemplo, vamos a ver el día de hoy una de las advertencias que el Señor nos da a través del Espíritu Santo por medio del escritor de Hebreos, que no se sabe quién fue. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, pero a ciencia cierta nadie sabe quién escribió el libro de Hebreos. Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo lo puso ahí, inspiró a esta persona para escribir esto a un grupo de judíos que habían creído en Jesús como su Mesías y que estaban sufriendo persecución. Eso es importante saberlo, el contexto de la epístola de los Hebreos. Ahora, dice en el verso 12, capítulo 12, verso 12: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego aquí viene la advertencia en el verso 15. Dice mi versión Reina Valera contemporánea: tengan cuidado. Esa es una advertencia. Tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios y no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Sí? Vamos a ver, aquí el escritor nos da una advertencia y nos instruye de lo que no debemos hacer. No debemos hacer. Quiero nuevamente decir, el Espíritu Santo plasmó estas palabras. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? Bueno, en primer lugar, el escritor reafirma que debemos, dice en el verso número 12, dice: levanten las manos caídas y las rodillas entumecidas. Aquí es importante ir al versículo 1 del capítulo 12. Vamos ahí al verso 1, por favor, para entender el contexto. ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Porque si nosotros lo leemos, vamos a pensar, oye, las manos caídas nos da la idea de una persona que va pues con las manos así, ¿verdad?, hacia el suelo, y las rodillas ya todas acalambradas. Pero ¿por qué está diciendo eso? Vean, en el verso número 1 del capítulo 12, el escritor de Hebreos está utilizando una figura, está utilizando una figura literaria, pues está utilizando utilizando una figura para entender lo que quiere decir. A ver, ¿alguien me puede decir de qué está hablando el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos? Bueno, el 12.1, el capítulo 11 habla de la fe, pero el versículo 1 el capítulo 12, el versículo 1 del que estamos en el capítulo donde estamos, ¿de qué está hablando? ¿Mande? Ok, a ver, ¿alguien más? Que hay gente que nos está viendo lo que hacemos. Ajá. Y incluso el versículo dice: deja el pecado que te estorba. Ok. Ahora, pero ¿qué figura? O sea, ¿qué logran ustedes? Léanlo y ¿qué entienden? ¿Qué figura está utilizando? Una carrera, es un coliseo. ¿Se fijan? Dice, por tanto,
Pero ese por tanto nos habla de que ha estado hablando, ha estado escribiendo algo. Por tanto, ¿qué? ¿De dónde viene el por tanto? Del capítulo 11. El capítulo 11 es el contexto. El verso 1 que dice del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces él empieza a escribir y a decir, todo el que se acerca a Dios debe de creer, ¿verdad? Que está ahí Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y empieza a hablar de quién, de Abraham, empieza a hablar de Abel, empieza a hablar de Abraham, de Sara, empieza a hablar de los patriarcas, empieza a hablar de Moisés, empieza a hablar de todos la mayoría de todos los jueces que hubo en Israel. ¿Ustedes han leído ese capítulo, el 11 de Hebreos? Habla de los hombres y mujeres de fe, nos da ejemplos de fe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el capítulo 12, verso 1, él nos está diciendo, por tanto, o sea, debido a esa cantidad de gente que acabo de mencionar, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quién es esa gran nube de testigos? Los del capítulo 11, ¿sí? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, fíjense, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Ahora, él toma el ejemplo de los coliseos romanos, en donde, como el día de hoy, por ejemplo, podemos ir a un estadio de atletismo y nos vamos a dar cuenta que pues está la pista de tartán y ahí están los atletas. Y todos los demás, toda la gente, el público, entre ellos familiares, amigos, conocidos, están echando porras. El autor de Hebreos está tomando esta figura para mostrarnos que tenemos una gran nube de gente, las que acaba de mencionar, ¿verdad?, que están observando cómo corremos. Entonces, él está hablando, utilizando el caminar del creyente como una carrera. Por eso cuando llegamos nosotros, ahora sí, al versículo que estamos leyendo, que en este caso es el versículo 12, ¿qué sucede cuando un atleta que ya está llevando un tiempo en la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, si es una carrera de maratón, ¿verdad? O es una carrera de, no sé, 400, 500, ¿verdad? Pues llega un momento en el que el atleta, ¿cómo se siente? Cansado. No sé si ustedes sepan, pero ahí en el restaurancito que tenemos, hay una persona que llega, pues regularmente llega por las mañanas, y él nos manda por WhatsApp, nos manda la dieta que tiene que llevar. Y es una dieta muy estricta, ¿verdad? Y es una dieta que él dice, es que, yo le pregunté, le dije, oye, pero es una persona, se ve delgada, no se ve con una, como que tenga un problema físico. Entonces yo le pregunté, le dije, oye, una pregunta, ¿estás enfermo o guardas dieta por estética, verdad, por verte bien? Y dice, no, lo que pasa es de que va a haber un maratón. Él trabaja para la Universidad de Guadalajara, y la Universidad de Guadalajara hace un maratón de, no sé, creo que son 10 kilómetros aquí en la ciudad, y dice, yo me estoy preparando, entonces tengo que llevar una alimentación muy rígida para llegar, dice, porque si yo corro llevando una dieta normal como cualquiera, no voy a poder. Va a llegar un momento en el que mi cuerpo va a resentir. Fíjense, estamos hablando de que la carrera es en octubre, agosto, ¿verdad? Y él ya empezó desde hace tiempo a prepararse con la comida, ¿verdad? Él evita muchas cosas, de hecho tiene una hoja donde él lleva todo su control y dice, no puedo comer esto, no puedo comer el otro. Algunos lo hacen por cuestión médica, otros por cuestión, pues, de estética, ¿no? Porque dicen, no quiero engordar X. Bueno, él no.
Ahora, no sé si ustedes sepan, pero un atleta hace lo mismo, ¿verdad? Si cualquiera de nosotros se subiera, digamos, a un trampolín en una alberca y se aventara, ¿verdad? Lo más probable es que cualquiera de nosotros no sabríamos cómo hacerlo. Cuando nosotros vemos a los atletas, por ejemplo, ahora que México ganó las carreras en Italia y luego creo que hubo un concurso de clavados, ¿sí supieron eso? Que México ganó medallas en trampolín y luego en carreras y están preparándose para las Olimpiadas. Bueno, cualquiera de nosotros los ve a ellos y dice, mira qué padre, pero nunca nos damos cuenta de lo que hay detrás, el proceso tan largo. Por ejemplo, ellos no se desvelan, no pueden desvelarse, tienen que llevar una dieta muy rígida, llevan horas, literalmente horas en el gimnasio o en la alberca o en la pista, o sea, es una disciplina tremenda. Aquí el autor de Hebreos, tomando el contexto de la carrera, está hablando precisamente de ese tipo de situaciones que puede haber en el cuerpo cuando un atleta va corriendo y sus manos empiezan a caer y sus rodillas ya están entumecidas. Y dice, levanten las manos caídas, las rodillas. Y luego dice el verso 13, enderecen las sendas por donde van, porque es muy normal que una persona que va corriendo de repente empieza a ver que el camino se le mueve, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes llegaron a correr o a hacer algún ejercicio, digamos, de alto rendimiento, o que conozcan a alguien? ¿Alguien conoce algún familiar, alguien cercano a ustedes, o ustedes mismos alguien llegó a correr en la escuela? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿En la vida? ¿No? ¿Ni con el videojuego? Pero nunca, nadie en la escuela lo llevaron a competir. ¿Sí lo llevaron a competir? ¿A ti qué te llevaron a competir, Amelia? ¿De cuántos? Ok. ¿Y qué tal? Ajá. Uh-huh. Bien, bueno, aquí el mensaje que está dando es: levanten las manos caídas. O sea, si llega un momento en el que tus manos empiezan a bajar, porque un corredor corre así, ¿verdad? Con las manos arriba. Pero llega un momento en el que se fatiga y empieza a bajar las manos. La guardia, como dicen, baja la guardia con el boxeo, ¿verdad? Y sus rodillas se empiezan a entumecer. ¿Se acuerdan que nosotros los mexicanos éramos campeones en la caminata, en las Olimpiadas? Casi cada Olimpiada era un hecho de que si no nos traíamos medallas, en caminata México se traía, ¿verdad? Éramos muy buenos. Y yo recuerdo que el último de los que ganó medalla, en una entrevista dijo, le preguntaron, ¿y cuál es el momento más difícil de la caminata? Y él dijo, en medio. Dijo, en medio. Porque, fíjense cómo es esto, hermano, y esto tiene mucho que ver con la vida espiritual. Dijo, porque cuando tú estás a la mitad, sientes que no avanzas. O sea, tú ya estás a la mitad, pero parece como si estuvieras al principio, o sea, no ves que avances. Entonces dice, llega un momento en el que psicológicamente empiezas a decir, no vale la pena, no tiene sentido esto, no veo nada. ¿Cuándo se verá ahí que diga meta? No veo nada. Dice, entonces es una lucha, ¿verdad? Psicológica. Y dice, y sí llega por tu mente bajar la guardia y decir, se acabó, no quiero ya nada, o sea, ya me quiero salir, ¿no? Entonces aquí lo que está hablando es de eso. Dice, no, a ver, levanta tus manos caídas.
levántalas. Tus rodillas están entumecidas, no, camina, no te quedes ahí, no te dejes engañar. Y luego dice en el 13, endereza las sendas por donde van, enderézalas. Te estás yendo mal, te estás yendo chueco, te estás saliendo. ¿Se acuerdan que digo nuestro porque no es de nosotros, pero es mexicano, este político madrazo que fue gobernador de Tabasco, fue a Nueva York, a la maratón de Nueva York, y hizo trampa? ¿Se acuerdan? Él no corrió toda la maratón, se metió por una calle y hizo trampa y salió. Y luego llegó a la meta y ahí estaba la foto de él así, sonriendo, ¿verdad? Pero obviamente los jueces y las cámaras se dieron cuenta y lo descalificaron. Dijeron, señor, usted hizo trampa. Se le hizo fácil. ¿Sabes que eso sucede en la vida cristiana? Muchas de las veces nosotros también podemos desviarnos, ¿verdad? Y aquí cuando dice para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Eso es bien interesante, porque no sé cómo lo traduzcan en algunas otras versiones, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Si alguien la tiene, me gustaría que lo pudiera leer. Esto habla de las lesiones que pueden suceder en el camino, ¿sí? O sea, en una carrera, hermanos, es muy común que haya lesiones. ¿Saben ustedes que los jugadores de fútbol, a veces con subir una banqueta o un escalón, se desgarran las piernas? Porque están muy sensibles. No sé si han visto ustedes, hermanos, pero vean cómo de repente hay jugadas en donde tú puedes decir, no le pasó nada. No, aparentemente le pegó al suelo, al pasto, sin querer, y eso lo lesionó. Y luego ya después dice la parte médica, va a tener que estar por lo menos 2 meses, se desgarró un tendón. Dices, ¿qué? Sí, eso sucede. Es hasta cierto punto es normal que en nuestro caminar con Dios haya lesiones, hay dolor. Es normal. Pero luego dice verso 14, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí el texto que quiero yo centrar es en el verso 15, tengan cuidado. Aquí es una advertencia muy fuerte. De hecho, en el griego original, esta advertencia, que no sé cómo la traduzcan, yo la tengo en la versión contemporánea de Reina Valera, dice tengan cuidado. No sé cómo lo traduzcan en sus versiones, en otras versiones, cómo lo traduzca, pero me gustaría que me dijeran cómo lo traducen su Biblia. Mirad bien. ¿Alguien tiene otra? Que diga. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Ok, bueno, pero aquí el punto es que se está haciendo una advertencia clara y enfática. El Espíritu Santo nos está diciendo a ti y a mí y a todos los que leen esta carta, que son hijos de Dios, les está diciendo, cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. ¿Es posible perder la gracia de Dios? Sí. De hecho, hay textos y ahorita vamos a ver. Vamos a ver primero esta parte. Dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Vamos por favor a 2 de Corintios 6:1. 2 de Corintios 6:1, el apóstol Pablo a los corintios les escribe y les dice, por lo tanto, nosotros, o sea, el nosotros incluye a Pablo y a Timoteo y a todos sus colaboradores, dice, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano.
no reciban la gracia de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Pablo lo que está diciendo es que él como ministro del Evangelio y todos sus colaboradores que habían estado trabajando con los corintios de mucho tiempo atrás, parecía que la vida de ellos, de los corintios, era una vida de libertinaje, era una vida que no les importaba. Ustedes lean el contexto de toda la epístola de Corintios y se van a dar cuenta que los corintios eran una iglesia dividida, era una iglesia que tenía grupos, era una iglesia en donde toleraban muchas prácticas incorrectas, pecaminosas incluso. Había una mente liberal dentro de los corintios, algo como lo que sucede el día de hoy, ¿no? El día de hoy hay una corriente doctrinal que se llama la hipergracia. Yo he hablado de este tema, yo ya lo he comentado. ¿Qué es la hipergracia? La hipergracia enseña que no importa lo que tú hagas, que al final de cuentas Dios siempre te va a perdonar. Entonces esto puede parecer muy sano, muy espiritual, pero no es correcto. El apóstol Pablo dice, si hemos sido nosotros muertos con Cristo, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Porque algunos decían, bueno, si pecamos, hay más gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si yo peco, pues Dios siempre va a tener gracia sobre mí, va a tener perdón, va a tener misericordia. Bueno, un momento. Porque si tú estás jugando y recibiendo la gracia que Dios te da en vano, o sea, menospreciándola, como por ejemplo en el tiempo de la Reforma, llegó un momento en el que hubo una corriente muy parecida a la hipergracia, en donde decía, no, pues, no pasa nada, tú puedes vivir tu vida como sea, porque al final de cuentas, pues Dios ya te perdonó, entonces, todo lo que tú hagas, pues Dios ya te perdonó. Bueno, sí, pero estás jugando con la gracia de Dios. Y esto llegó a esparcirse, de tal manera que, por ejemplo, el mismo Calvino, Juan Calvino, en su iglesia, cuando tomaban la Santa Cena, le decía a sus feligreses, primero pidan perdón, porque los mismos feligreses que iban a la iglesia eran los mismos que llenaban las tabernas y los prostíbulos. Entonces la gente se burlaba, le decían, oye Calvino, mira, los que están en la taberna ya y con las mujeres son los que van en la noche y toman la comunión contigo, ¿verdad? Entonces Calvino se molestaba y les reprendía y les decía, oigan, no se presenten y no piensen que pueden ustedes jugar como los corintios cuando tomaban la Santa Cena. Y era muy duro él. ¿Por qué? Porque había este pensamiento de la gracia, de que no pasa nada lo que yo haga. Los corintios tenían esta idea. Los corintios podían estar con una prostituta en la noche y después podían vivir en sus casas como si no pasara nada. Por eso Pablo les dice, a ver, ¿qué no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Su cuerpo es el cuerpo el templo del Espíritu Santo. Y lo que tú hagas con el templo, Dios te va a juzgar. O sea, no es tomar la gracia de Dios en vano. Esa es una. Y el segundo ejemplo está en Gálatas 5:4. Ahí en los Gálatas, para los que no saben no conocen el contexto, la iglesia de Gálatas es una iglesia gentil, no eran judíos. Pero el problema con los Gálatas es que a los Gálatas les había predicado Pablo el Evangelio, pero después de que Pablo llegó y les predicó el Evangelio, llegaron este grupo de llamados judaizantes. Los judaizantes eran judíos que decían que no solamente era pedir perdón, arrepentirte y vivir en la gracia de Dios, sino que también tenías que guardar la ley. O sea, ellos decían, a ver, ustedes les predicó Pablo, no, pues sí, oigan, pero nunca les dijo que hay que guardar la ley de Moisés. Entonces ellos decían, no, nunca nos habló de eso. A ver, ¿cuántos varones hay aquí? No, pues tantos. ¿Ya se circuncidaron?
Dicen, no, pues es que Pablo nos dijo que eso ya no existe. En Cristo Jesús no importa. No, les dijo mal. Ustedes se tienen que circuncidar, tienen que guardar ciertos días, tienen que dejar de comer ciertos alimentos. O sea, estos judaizantes iban por todas las regiones donde Pablo iba y trataban de decirle a la gente que lo que Pablo les había enseñado era incorrecto. Y estaban tratando de judaizar a los gentiles. Bueno, los Gálatas cayeron en ese error. Y aquí Pablo en el verso 4 de Gálatas 5 les dice, ustedes... O sea, ya les dice a ellos con toda la implicación del mundo, dice ustedes, porque los Gálatas ya empezaban a hacerse como judíos. Dice, ustedes los que por la ley se justifican. A ver, ustedes dicen que por la ley, ¿verdad? Ok, tú te justificas por la ley, pues entonces ya se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. El caer de la gracia es el querer tomar méritos propios o de otro, añadiéndoselos a la obra de Cristo. O sea, Dios te salvó, Dios me salvó por gracia, ¿estamos de acuerdo? Por fe, nos arrepentimos, fuimos perdonados. Yo hablaba de esto el domingo pasado, decía, hermanos, cuando hablé acerca del Señor, cuando dijo, tengan cuidado cuando su justicia la traten de hacer delante de los hombres, y habló específicamente de 3 cosas que yo hablé. Uno era el dar, otro era la oración y otro era el ayuno, ¿sí? Y aquí el Señor lo que está, lo que Pablo está enseñando es, dice, a ver, Cristo, ¿verdad?, lo salvó, Gálatas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo es que lo salvó? Por la fe. Ah, ¿fue por la fe o por guardar la ley? Por la fe. Entonces, ¿por qué quieres guardar la ley? ¿Sí me explico? A ver, si tú crees que la salvación es por fe y por gracia, ¿por qué entonces quieres hacer obras para ganarte la salvación? Eso es una ofensa a la cruz. Porque entonces le estás añadiendo obras a la obra de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos hacer eso. Y en el caso de los hebreos pasaba algo muy similar, porque ellos eran judíos y muchos de ellos estaban renunciando por la presión que había de parte de la familia, de parte de la gente en su comunidad. Entonces muchos de ellos decían, no, ¿sabes qué? Mira, yo prefiero mejor hasta aquí, como ese corredor que les decía, que decía, mira, vas a la mitad y es el peor momento. Porque tu mente te engaña, te dice, ya, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ya llevo mucho, todavía no veo la meta. No, sigue. Y él decía, es una lucha muy fuerte. Dice, incluso él decía, muchas veces tus piernas ya no te responden. Solamente vas por la inercia, ¿verdad? Como un juguete que le das cuerda y va, ¿verdad? Bueno, aquí los Gálatas se habían desligado de Cristo. ¿Cómo? Tomando la ley. Es como, por ejemplo, si alguno de ustedes dijera, no, bueno, pues sí, creo que Dios me perdonó, pero yo creo que voy a empezar a hacer mandas y voy a ir a ver a la Virgen de Zapopan y voy a hacer ciertas cosas para ver que Dios me perdonó. Oye, wow, espérame. Eso es desligarte de la gracia. Te estás desligando de la gracia, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros entendamos que una persona puede en un momento dado, sí, perder la gracia, claro. Ahora, fíjense, en el verso 15 habla no solamente de esto, de perder la gracia, sino incluso habla de la consecuencia de no tomarte de Cristo. Dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, porque les podría estorbar y hacer, escuchen, que muchos se contaminen con ella. ¿Sí? Esto es muy importante, hermano, porque no sé si ustedes sepan, pero hay una raíz que le llaman creo que es la hiedra, ¿no? Que es venenosa. Esa crece, por ejemplo, si ustedes siembran
hay esta plantita, ¿verdad? Crece ahí. Es más, la gran mayoría de las personas que tienen jardín, ¿verdad? En su casa, por lo regular, tienen esa hierba. Crece junto al pasto. Crece junto, ¿verdad? Y esa maleza, esa hiedra, si no se supervisa, hermanos, hace mucho daño. A nosotros en la casa que tenemos ahí en Tlajumulco, tenemos que era el patio de adelante, teníamos un jardín. Y yo me acuerdo que todas las noches yo regaba mi jardincito, cuando llegábamos ya de la noche a trabajar y todo, ya me ponía a regar ahí. Y yo lo veía bien verde, bien verdecito. Y un día le comenté a un jardinero, y pasando un señor, le dije, llevaba sus tijeras, le dije, oiga, usted es jardinero, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuánto me cobra por arreglar? Me dijo, pues tanto. Pues arréglelo, ¿verdad? Y se puso a arreglarlo. Y me dijo, oiga, ¿ya se dio cuenta de toda la hierba que tiene ahí, que es mala? Dije, ¿cuál? Dijo, mire, venga. Y empezó a agarrarla con las manos y la empezó a sacar. No, hermanos, miren, no les miento. De todo lo verde que se veía, yo creo que un 40% era pasto y el 60% era maleza verde. Y me dijo, voy a tener que arrancar todo y poner pasto nuevo para que le crezca bonito. Porque si yo lo dejo, esa hiedra se empieza a comer al pasto y no deja que crezca. Y yo dije, wow, qué lección, ¿no? Bueno, de eso está hablando. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, cuando una persona empieza a desviarse, cuando empieza a perder el enfoque, porque el versículo 1 y 2 de Hebreos 12 dice, poniendo los ojos en Jesús. Pero cuando una persona empieza a bajar la mirada y empieza a bajar los brazos y los pies entumecidos, hay una tendencia a desviarse del camino, ¿sí? Es una tendencia natural, hermanos. Entonces, eso nos lleva a otra cosa, porque una persona que se descuida a sí misma es una persona que le va a llevar a otros y a otros y a otros y a otros problemas. En este caso, la amargura. ¿Qué es lo que está hablando el autor de Hebreos? ¿Sí? Está hablando acerca de la amargura. O sea, empieza a haber en el corazón de la persona, se empieza a amargar. Y eso es muy, muy, muy lamentable, hermanos. Una persona que empieza a dejar que las raíces de las malezas se propaguen en su corazón rápidamente y produzca todo tipo de hoja o de planta donde crece, se desarrolla. Crece, desarrolla sin que tú te des cuenta. Y la multiplicación de ella lo que va a hacer es traer amargura en el corazón. Ahora, aquí lo peor del caso no es solamente que la persona guarde una amargura, sino que dice el autor de Hebreos que hay consecuencias. ¿Cuál es? Que la amargura, de hecho la palabra que usa ahí el griego, era la tinta, era una planta que utilizaban para pigmentar. Por ejemplo, los mayas y los aztecas, todas las pinturas que tienen ellos rupestres, que hasta el día de hoy están ahí, porque hay pinturas que ahí están y uno las ve y dice, wow, parece como si lo hubieran pintado ayer. No, pero ¿saben por qué permanece esa tinta? Porque lo usaban de pigmentos de plantas, ¿verdad? Y ellos sabían cómo usarlas, de tal manera que ponían el verde, el rojo, ¿verdad? Y usaban estas raíces para darle color. Y ahí están de manera permanente. Y dice aquí el escritor de Hebreos que una persona que ha perdido la gracia de Dios como consecuencia, ¿verdad? Es una persona que va a tener una raíz de amargura, pero no solamente va a tener una raíz de amargura, sino que incluso va a propiciar o va a hacer que otros también, como esa pintura,
se manche, sean salpicados de ella. Y eso es cierto, hermanos. Ustedes vean una persona amargada y se va a dar cuenta que todo lo que habla, ¿verdad?, siempre tiene que ver con amargura. Pero aquí lo peor es que no solamente su vida se va a ver afectada, sino que la vida de los que están a su alrededor también se va a ver afectada, porque lo dice Hebreos, ¿verdad?, que una persona que permite que brote la raíz de amargura no solamente te estorba, porque no te deja correr, no te deja caminar, no creces, sino que además muchos se contaminan. Miren, ustedes vean cuando una persona tiene amargura, hablen con esa persona y lo primero que te va a hablar, ¿qué es? Amargura. ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Si es amargura, no, es que yo no sé por qué hablar, es que bien, o sea, siempre va a haber, y, esto está feo, aquí hay algo. Y siempre las personas que están alrededor, en este caso familia, e incluso dentro de la iglesia también, se contaminan con esa amargura. Por eso el escritor de Hebreos dice, tengan cuidado, porque esas raíces causan dificultades en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque altera la paz. Miren, con sus palabras amargas, la persona que tiene amargura priva a los demás de su paz. ¿Sí? Por eso les decía, este verbo de contaminar, manchar, habla de un pigmento que se usaba para decolorar la ropa. Es como el día de hoy, ¿no? Hoy tú tienes una playera, no sé, blanca, y dices, la quiero de rojo, y vas y te compras un sobrecito de pintura, ¿verdad? Y se lo pones. ¿Sí, alguien ha hecho eso? ¿Ha alterado la ropa? De eso está hablando. O sea, lo que está diciendo es que va a empezar a manchar todo lo que está alrededor. La amargura es algo que se extiende. Ustedes vean, por ejemplo, en la Biblia, cuando el pueblo de Israel habló con amargura, dice que empezaron unos a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué nos sacó Dios para matarnos en aquí? Y luego los demás, sí es cierto, ¿por qué nos sí, y eso se empieza a extender, de tal manera que llega un momento en el que todos prácticamente están contaminados. Eso es muy importante. Y después, si seguimos ahí leyendo, ya que una vez que la persona, el cristiano en este caso, la persona que va corriendo, ¿verdad?, le da la espalda a la gracia de Dios, se desvía, deja que la amargura le brote y la contamina, ¿verdad? No, hombre, olvídelo, hermano. Dice el verso 16 de Hebreos 12, dice que esta raíz de amargura la compara con un personaje en la Biblia, ahí en el 12:16. Dice que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Saben ustedes que... ¿se acuerdan ustedes que Jacob y Esaú, que eran hermanos, tuvieron diferencias, ¿no? Jacob le quitó la primogenitura, ¿no? Le robó, le quitó, ¿verdad? Lo suplantó, le quitó la primogenitura. Y saben ustedes que el pueblo, la familia, la raza de Esaú nunca perdonó eso. Aun cuando dice la Biblia que ellos dos se reconciliaron, porque se reconciliaron, Jacob y Esaú se reconciliaron, claramente la Biblia nos dice que nunca sus descendientes perdonaron lo que hizo Jacob. O sea, fue una amargura permanente. Oigan, estamos hablando de no sé cuántas generaciones. ¿Han visto esas familias? Que eso luego, por ejemplo, en los pueblos es muy común, que se matan entre ellos. Los Rodríguez mataron a los Hernández.
¿Por qué? Porque los papás tuvieron un conflicto. ¿Sí han sabido de eso? Sí. Y pasan generaciones, hermanos. Y la familia dice, yo voy a matar a los Hernández porque nosotros de generaciones hicieron, oye, ¿hace cuánto fue eso? Mi tatarabuelo fue, Oye, espérate, a ver, espérame, ¿qué estás diciendo? O sea, tú vienes arrastrando toda esa amargura de lo que hicieron tus antepasados. No puede ser. Eso es cierto. Hasta el día de hoy hay familias que no se pueden ni ver, se odian, y si pudieran matarse se mataban por un altercado. Bueno, eso le pasó a Esaú, nunca perdonó. Tan es así que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento cómo Dios juzga a Esaú, porque dice que cuando el pueblo de Israel era llevado cautivo, fíjense, cuando la descendencia de Jacob estaban siendo llevados en cautividad, ¿saben quién estaba ayudándole a que se los llevaran? Sus hermanos, los descendientes de Esaú. Órale. ¿Saben quiénes eran los que muchas veces apoyaron a los enemigos a ir y atacar a Israel? Ellos. Era una cosa terrible. Y luego aquí dice, ¿verdad?, que no hay entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú. Ahora, es esto que nosotros vemos, podemos ver que Esaú fue un caso típico, hermanos, típico de un hombre totalmente pagano. Totalmente pagano. Desde que él se casó con mujeres paganas. Y dice que, es más, tomó más mujeres para que sus papás sufrieran. Dijo, sí, pues voy a agarrar mujeres paganas. O sea, él no le importaba vivir con tener varias mujeres, hacer su vida lo que quisiera. De hecho, está registrado que los edomitas, ¿verdad?, eran un pueblo muy bajo. O sea, sus fiestas, sus formas de adoración, ¿no?, pues totalmente paganas, pero sus formas, su cultura era totalmente pagana. O sea, nada que ver con Jacob. Así, dos cosas muy distintas, ¿no? Cuando dice ahí profano, literalmente está hablando de alguien del mundo. Dice que no haya alguno como Esaú, como profano, o sea, un hombre natural, como un hombre del mundo, ¿no? Uno que solamente ve lo de la carne, le gusta lo mundano, no percibe la santidad, no es atraído por la santidad, no le gusta la santidad, no lo ve, la santidad no la ve con los ojos de la fe, no lo ve como Dios lo ve, no, lo ve de manera mundana. Y Esaú era alguien que todos conocían, porque ellos eran judíos. Dice, claramente ellos podían entender perfectamente, era un ejemplo vívido de lo que era la advertencia de la cual les escribe el autor de Hebreos. Dice, miren, tengan cuidado, porque les puede pasar lo mismo que él. Un hombre que se desvió, un hombre que no tenía un corazón para Dios, un hombre que vendió su primogenitura, menospreció a Dios, menospreció la primogenitura, dijo, no me importa, la primogenitura era algo muy importante, hermano, era un lugar muy importante para Dios, y a él no le importó. Y luego dice, ahí mismo, en el siguiente versículo, el versículo 17. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá, y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya se la había podido, ya no la podía cambiar, ya no podía cambiar lo que era. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Que él lloró, dijo, ¡no! ¿Y se acuerdan lo que dijo? Él dijo, mi padre muy pronto va a morir, ya estaba grande. Dijo, y entonces voy a matar a Jacob. Fíjate nada más, era su hermano. Él la vendió, no le importó.
wow. Y cuando quiso recuperarla, su papá le dijo, hijo mío, ya no tengo nada para ti. No, papá, bendíceme. Y le dice, bueno, voy a orar por ti. Y lo bendijo y le dijo, tu hermano va a ser mayor que tú. Todo va a ser para él. Ay, peor tantito. Y vivió toda la vida, vivió con esa amargura en su corazón. Tremendo. Ahora, ¿cuál es, digamos, cuál es el remedio? Lo dice ahí mismo, en el verso número 14. Ahí lo dice cuál es el remedio. Lo leímos, y probablemente porque lo leímos así, pues se nos pasa. Pero el verso 14 nos dice cuál es el remedio. Dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El remedio es sencillo. Dice, procura vivir en paz. ¿Por qué dice procura vivir en paz con todos? ¿Por qué está diciendo eso? Porque no siempre vamos a estar en paz con todos, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que van a decir, no me importa ya. Bueno, pero al menos de mi parte, dice, de tu parte, tú procura estar en paz con todos. No podemos negar que muchas de las veces tenemos, por ejemplo, vecinos en la cuadra que pueden ser personas molestas, o incluso en la familia, o en el trabajo. Yo no sé, cada uno puede pensar, ¿no? Y decir, no, pues sí es cierto. No, yo conozco, ¿verdad? O tengo un vecino así, un familiar así, o en el trabajo, no lo sé. Pero lo que está diciendo aquí es que el cristiano tiene que, en lo que está de su parte, tiene que estar en paz. Si la otra persona no está en paz, ese es su problema. No sé si me explico. O sea, nosotros tenemos que buscar la paz con todos. Si es necesario, oye, discúlpame vecino, ¿verdad? Mira, pues bueno, yo trato de buscar la paz. Si el vecino no quiere buscar la paz, bueno, ese es su problema del vecino, ¿verdad? O de mi pariente, o de no sé, de quien sea. Bueno, yo estoy buscando la paz. Y luego dice, y la santidad. Porque obviamente no puede haber paz sin santidad. No puede haber, o sea, una persona que camina en santidad, pues vive en paz, vive en tranquilidad. ¿Por qué? Porque el cristiano nunca debe de aplacar la hostilidad del mundo, ¿verdad? Usando las herramientas del mundo, nunca. O sea, tú no te vas a poner igual que los demás, no vas a hacerlo. Aun cuando te puedan sacar de quicio, yo entiendo eso. Yo entiendo que muchas veces puede ser que alguien te saque de tus casillas y te cause un enojo o una situación de frustración. Yo entiendo eso. Pero no podemos ponernos igual. O sea, me tiró a la basura, yo le voy a tirar también. Hace tiempo vi un video, ya ven que ahora con el internet, ¿qué no ve uno? Estaba una señora barriendo, ¿verdad? Así su banqueta. Y está barriendo y pues se le pasa ahí un pedazo de basura, se le pasa al otro. Pues era nada. Y sale la otra vecina con la escoba, no sé si alguien vio ese video, y le empieza a aventar la basura a la otra, y la otra a la otra, de tal manera que se agarran a escobazos las dos vecinas. ¿Nadie vio eso? Y luego llega una tercera mujer a apoyar a la otra vecina con otra escoba. Y sale, no, es en serio, y sale la otra vecina a apoyar a la otra, y ahí se agarran las cuatro. ¿Y todo por qué? ¿Por qué me barre aquí? Me echa la basura. Bueno, miren, hermanos, nosotros tenemos ahí en la casa a un ladito una vecina que desde que vivimos ahí, yo creo que se ha barrido su banqueta 2 veces es mucho. En todos los años, 10 años que tenemos viviendo ahí, si ha barrido 2 veces la calle, es mucho.
Y luego un negocio que también les gusta nada más, barren y dejan la basura ahí. Ahí la dejan. Y lógicamente toda la basura se nos viene. Pues yo no me voy a poner igual que ellos, hermanos. Yo no voy a salir y voy a barrer y voy a llevar, ándale, le voy a barrer. No voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a recoger la basura. Yo no me voy a poner en el mismo lugar. No lo voy a hacer. No es posible, hermanos, acercarnos a Dios sin conformarnos a su carácter. O sea, no es posible que tú digas que eres un hijo de Dios, que gastas tiempo con Dios, que vives para Dios y te comportas como un pagano. No puede ser. Porque dices, bueno, entonces, ¿dónde está su relación con Dios? ¿Dónde está el carácter de Cristo? Alguien puede decir, no, hermano, es que tú no sabes. No, sí sé muy bien lo que es eso. Esas personas que sienten que el mundo está obligado a hacer lo que ellos dicen. Y la verdad dice uno, ay, Señor. ¿Verdad? Hasta mis hijas, bueno, mi hija dice, ay, que no venga este señor. Y luego hay otro también que, no, yo no quiero esto, sí, ¿verdad? ¿Tiene pollo? Sí, pues no quiero pollo. Quiero huevo. Muy bien, con huevo. No me gusta el huevo, póngame la clara nomás. Me le puso salsa verde, me gusta la roja. Ok, aquí está. Bueno, nosotros tenemos que vivir en ese camino de obediencia, en donde el Señor produce en esa santidad. Porque, hermano, déjenme decirles algo, la santidad no es como te vistes, No, digo, es que a veces algunos creen que la santidad es algo externo. No, lo externo es el resultado de lo interno, así de fácil. No, la santidad se demuestra en tu carácter, en tu persona, en quien tú eres, en tu relación con los que están a tu alrededor, en tu relación con Dios. Pero tu relación con Dios tiene que manifestarse afuera, porque entonces, ¿dónde está la santidad? Aquí claramente dice el autor de Hebreos, hermanos míos, ustedes como hijos de Dios, procuren vivir en paz con todos y en santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y es cierto. Había un escritor del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Él decía, ¿cómo se sentiría un pez fuera del agua? Mal, se muere de hecho. No está en su ambiente. Y él decía, de la misma manera no es posible que un hijo de Dios quiera ir al cielo, donde se va a aburrir terriblemente si no vive en santidad en la tierra. ¿A qué vas a un lugar donde aquí en la tierra no lo estás viviendo? Si en la tierra no estamos viviendo ya esa santidad práctica, te vas a aburrir en el cielo. No es para ti. Estás fuera de tu ambiente. Es como decía un señor de nosotros, un amigo de muchos años, mi mamá se acuerda muy bien de él. Él decía, sus hijos se burlaban y decían, yo me quiero ir al infierno, porque ahí va a estar Olga Brinsky y muchas mujeres. Bueno, era una vedette, ¿verdad? De allá, de los años 80, ¿no? Olga Brinsky. Y decía, no, yo me quiero ir al infierno, ahí va a haber muchas muchachonas y va a haber fiesta. Y la gente del mundo piensa eso. La gente del mundo realmente piensa que el infierno es un lugar donde va a estar todo muy a todo dar, donde va a haber fiesta, va a haber pachanga eterna. Hermanos, eso no es verdad. Es como decir, a ver, ¿tú crees que tu vecino, el pagano, el del mundo, se va a sentir a gusto en el cielo? Claro que no, no está en su ambiente. De la misma manera como decía este hombre, J.C. Ryle se llamaba, decía, no puede ser. Si desde ahorita no estamos nosotros aquí en la tierra viviendo una santidad práctica en nuestra vida,
Nos vamos a aburrir en el cielo, estás fuera de tu ambiente. Por eso dice el autor de Hebreos, ustedes vivan en paz con todos y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es un hecho, hermanos. Y no es una santidad que yo hago, es una santidad que Él produce en mí, como resultado de estar con Él. Así de fácil, nada más. Bueno, pues aquí está la advertencia, dice, tengan cuidado, miren, habla de eso, observación, escucha, ten cuidado, no vayas a perder la gracia de Dios y no dejen brotar ninguna raíz de amargura, porque esa amargura les estorba, pero no solo estorba, sino que contamina a los demás. ¿Por qué no se ponen de pie para terminar?